14. Ok, está a la mitad de la clase. Son las 7:09. Vamos a empezar. Buenos días. Hoy vamos a ver siempre plantas arquitectónicas, pero una técnica diferente que es plumón. Eh, Marcador o plumón o marcadores. Bueno, no sé si todos han logrado conseguir, ¿cómo se llama? Los plumones que les he pedido al inicio de esta clase, al inicio del ciclo. Pero si no los han podido conseguir, pues también hay otras opciones. Como platicamos anteriormente, debido a la crisis, pues no les estamos exigiendo que sea así, pero si ustedes los pueden conseguir, bien. Si no, pueden trabajar con plumones escolares. Y bueno, esa es una de las primeras cosas de las que vamos a hablar, acerca de los tipos de plumones que existen en el mercado, eh, ¿cómo se llama? Y cómo podemos aprovecharlos, aunque en nuestra clase nos vamos a centrar ya cuando estemos aplicando las técnicas, pues en los plumones de estos tipos profesional, ¿verdad? Para arte o de presentación, digamos. En ese sentido, bueno, pues tengo estos eh, Prismacolor. Este es un tipo de plumones. También, pues están los que ya conocemos todos de toda la vida, los plumones escolares. Vamos a ver un par por aquí. Tengo estos por ahí. Hay otros, bueno, estos plumones, los plumones escolares generalmente son a base de agua o una tinta que se disuelve con el agua. Si al trabajo le cae agua, pues se mancha, se hace feo. Y si nosotros estamos trabajando en un papel muy delgado, pues estos deshacen el papel. Los plumones profesionales pueden ser, así como estos, en base a alcohol. No es un alcohol normal, sino que es un alcohol especial que sirve para poder mantener el color de la tinta. Hay otros plumones que son como estos que todo el mundo ha de conocer, los tipo marcadores o fluorescentes, que también son a base de tinta y otros que son, bueno, en diferentes puntas, ¿no? Estos Stadler que son punta fina a base de tinta. Hay otros plumones a base como de alcohol también, que son los marcadores de pizarra. Y también hay plumones a base de solvente. ¿Cómo se llama? De esos no tengo muestra en este momento. Pero esos son, bueno, también de uso profesional, y hay unos que se llaman Charpak, que son súper, súper chivos. En un momento de la vida tuve unos 3 o 4 porque eran bastante caros a base de solvente. La gran diferencia con los plumones a base de solventes es que son bien delicados para utilizarlos. Tanto porque se corren bastante en el papel como porque pueden manchar mucho, deshacen las cosas que son de acrílico como las escuadras, y entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Bueno, vamos a ver, bueno, los que todo el mundo conoce, que son estos plumones a base de agua, los normales escolares de toda la vida, pues ya sabemos cómo pintan, ¿no? Tienen un color intenso, y si uno los repasa demasiado, tienden a dañar el papel. Papeles gruesos como el layer que estamos utilizando en esta clase, pues no se dañan tan fácil, pero el acabado que obtenemos no siempre es el mejor. ¿Cómo se llama? Cuando estamos hablando de que buscamos tonos, ¿cómo se llama? Más de arquitectura, ¿no? Porque sus colores siempre son intensos, no podemos encontrar tonos medios o claros dentro de la gama de los colores escolares, bueno, plumones escolares, mejor dicho.
Estos generalmente vienen así en puntas que son de finas a semigruesas, digamos, y pintan así. Yo no sé si lo van a ver en pantalla, pero tienden a dejar, ¿cómo se llama? Manchas, ¿verdad? Y si uno los tiene mucho tiempo en el papel, algunos tienden a extenderse cuando estamos hablando de un papel muy delgado. Este, Otros plumones que generalmente podemos tener en casa, pues son estos marcadores, ¿verdad? La mayoría de estos marcadores fluorescentes tienen esta punta biselada, eh, y pues nos pueden dar distintos grosores, desde una delgado hasta el grueso. Eh, Menciono esto porque si alguno de ustedes no ha podido conseguir los plumones profesionales, pues obviamente vamos a tratar de utilizar todos estos recursos que podríamos encontrar en casa. Estos están que me gustan bastante, que son de las puntas finas, que sirven para hacer detalles y todo, pues también son bien bonitos. Eh, Solo que hay que cuidarles mucho la punta, porque si se te caen, generalmente caen de punta y se arruinan. Eh, pero son bien chivos y vienen en una variedad de colores interesantes. Por último, bueno, antes de pasar con los plumones profesionales, pues son estos plumones de pizarra, ¿verdad? Los que conocemos, que son también a base de alcohol, que también tienen puntas biseladas, los cuales pues se pueden agarrar de diferentes formas y así uno va a, a dar un grosor, ¿no? Y por último, bueno, están los Prismacolor. Estos son bien ventajosos porque traen doble punta. Generalmente traen una punta fina y una punta gruesa, así tipo bisel, como pueden ver ahí en pantalla. Y bueno, la punta fina pues obviamente puede pintar desde una línea uniforme hasta, si ustedes lo practican, levantando o moviendo rápidamente el plumón sobre el papel, hasta una línea más delgada. Aquí pasó lo que les estaba diciendo. En este caso, si mantengo mucho tiempo la punta sobre el papel, el punto se extiende, que si solo lo toco, pues queda un punto pequeño. Eh, Estos, si uno, bueno, dependiendo el pulso que tengan o la fineza del movimiento de su mano, ustedes pueden lograr líneas un poco más delgadas. Pero en general la cantidad de tinta que ellos sueltan permite que si uno hace los movimientos relativamente rápido, podamos tener un color bastante uniforme. Claro, al inicio y al final del trazo generalmente el color se vuelve más intenso, más oscuro, que es cuando uno levanta o pone la punta sobre el papel. Lo mismo pasa con la punta biselada. Eh, pero bueno, antes de hablar de otras cosas, me gustaría que vieran, ¿cómo se llama? Algunas aplicaciones de cómo agarrar el plumón. Generalmente, pues a diferencia de los lápices de color, solo hay una forma de agarrarlo y es aquí bastante cerca de la punta. No recomiendo agarrarlo así porque te limita mucho el movimiento de la mano, sino que agarrarlo como por aquí, como a un cuarto, digamos, de la distancia que mide todo el plumón. Este, y lo que varía es cómo estamos utilizando la punta sobre el papel. En este caso, voy a hacerlo tratando de que solamente entre en contacto la parte, eh, digamos, que tiene más filo del bisel, de tal forma que deje una línea delgada. Así, incluso esta línea es más delgada que la punta fina del propio plumón. Luego, si lo giro levemente unos 45 grados, voy a obtener una línea un poco más gruesa, que es así.
y el inicio del trazo va a ser como en diagonal. Si lo vuelvo a girar un poco más y ahora está como a 90 grados, la línea es un poco más gruesa. En relación de, de tamaño, digamos, esta mide como medio milímetro, esta mide como 1 milímetro y esta mide como casi los 2 milímetros. Y luego pues está, si lo giro a los 180 grados y voy a tratar de posar sobre el papel la totalidad del bisel de la punta, pues voy a obtener una línea sumamente gruesa, así. Y dependiendo de cómo uno mueva o la firmeza que tiene en la mano, pues puede ser constante o puede ser así como me pasó en esta parte de aquí. Si ustedes practican todavía más, pueden encontrar entre este grosor y este algunos grosores como estos, que no son la totalidad del grueso del bisel del plumón. Esto obviamente se obtiene con mucha práctica. Este, pero bueno, eso es con respecto a cómo lo vamos a agarrar. Hay otros tipos de puntas de pincel que vienen, hay algunos, bueno, hay una línea de Prismacolor, aunque no la venden aquí, según recuerdo, que tienen la punta tipo pincel. Este, y bueno, esos también he comprado otros en otras marcas que son punta de pincel y de repente sirven para hacer caligrafía o cosas así artísticas. También pueden servir para arquitectura, pero dependiendo de cómo agarrar el plumón y los tipos de grueso que pueden haber. Otra cosa importante para agarrar el plumón, pues voy a agarrar otro, es hacer texturas. Y las texturas generalmente van desde eh, manchas y dependiendo de cómo lo agarramos, si agarramos solamente la punta así, podemos hacer eh, manchas un tanto al azar que estén eh, así, o incluso podríamos hacerlas que estén ordenadas, eso ya depende de cada quien, pero digamos que en esta forma de agarrar el plumón, pues nos quedan estas manchas casi rectangulares. Voy a escoger otro tono que sea más oscuro para que puedan verlo más claramente. Entonces tenemos este azul. Eh, Esto era lo que estaba diciendo anteriormente. Quedan estas manchas como de una línea así punteada. Si lo agarramos de otra forma, pues las manchas ahora quedan como en diagonal. Y si lo voy girando, pues se vuelven como triángulos. Y si pongo toda la, la punta del pincel, bueno, si solamente pongo la punta de abajo, quedan así. Si la pongo toda, quedan así. Y así pues ustedes pueden explorar, ir girando el pincel, por ejemplo, para crear distintas formas en una misma textura. Esto sirve un montón para vegetación o incluso cuando lo aplican lo pueden girar y crea estas manchas. Ok, esas son las formas de cómo aplicarlo. Ahora vamos a hablar de algunas técnicas para pintar. Voy a aprovechar que tengo aquí estos rectángulos ya trazados. Vamos a quitar estos que en este momento no vamos a utilizar. Y bueno, vamos a irnos con este tono cafecito. Bueno, la primera forma de pintar es en barras o líneas que estamos pintando. Cuando digo conocer los bordes es saber dónde voy a empezar y dónde me voy a detener y luego una línea inmediatamente a la par de esta, tratando de llenar todo el espacio de la manera más uniforme posible. ¿Ok? Como pueden ver,
Bueno, ahí todavía no se ha secado en el papel. Otra cosa importante antes de seguir. Hay distintos tipos de papel. Nosotros pues estamos trabajando sobre el layer, y sobre el layer pues hay que tener eh, cierta velocidad y cuidado para poder dejar un buen acabado a la hora que estamos pintando con los plumones o marcadores. Porque como dije antes, cuando uno posa el plumón sobre el papel, pues se genera una mancha que luego hay que extender rápidamente, porque si no, se va a salir, si estás pintando muy en el borde, se va a salir del borde de lo que estás pintando. Eh, y luego cuando levantamos el plumón, pues vuelve a quedar una mancha ligeramente más oscura que el resto de lo que hemos pintado. En este caso, cuando pintamos paralelo, pues hay que tener un gran cuidado a la hora de cuando traslapamos, si llegamos a traslapar algunas partes o dejamos pedacitos en blanco, así como aquí, no sé si lo van a percibir con la cámara, pero bueno, me quedó apenas una línea, pero pequeña, pequeñísima, entre una pasada y la otra. Eh, lo que se suele hacer, y dependiendo de la textura que estamos utilizando, es dar dos pasadas del plumón en dos direcciones diferentes. Esto sirve, por ejemplo, para pisos. Este, si nosotros estamos pintando, voy a agarrar otro tono de color solamente para hacer el ejemplo. Eh, Vamos a ver este que está aquí. Eh, Voy a dar una primera pasada en este sentido, como dije antes, tratando de que sea lo más uniforme posible. Y ahora voy a dar una pasada en el otro sentido. Ya quedó más parejo, digamos, eh, aunque en algunos momentos se podría ver que hay de repente, entre una pasada y la otra, pues no se traslapó como en todas de color, perdón, de intensidad del color. Otra forma es pues voy a seguir con este tono, dando varias pasadas en una sola dirección, y es ir tratando de pintar paralelo, y lo más parejo posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que no voy a pintar una barra o una línea paralela a la otra, sino que voy a pintar sin despegar el plumón y a tal manera de dejarlo todo lo más homogéneo posible. Aquí cambié de dirección la punta. Obviamente, este, utilizando el, el plumón así como lo venía utilizando con el bisel totalmente puesto sobre el papel, pues se cubre más espacio. Con esta otra técnica, pues lo que tienen que tener cuidado es de no repasar demasiado algunas partes, porque si no van a quedar, puede quedar un efecto de degradado o de diferentes tonos, que es lo que vamos a ver aquí. En este caso, pues voy a hacer un degradado en con diferentes pasadas o diferentes capas, digamos, de plumón. Vamos a hacerlo con otro tono. Vamos a ver este que está aquí. Voy a dar una primera pasada y luego a la parte que desee degradar le voy a dar un poco, bueno, más pasadas o más capas. Ok, aquí tiene una capa. Ahora voy a darle una segunda sin llegar hasta el final. Ahora voy a dar una tercera, aún todavía aquí sobre mojado, porque si tocan está húmedo.
Y bueno, esperando todavía que seque un poquito. Como es alcohol, seca bastante rápido. En el caso de los plumones a base de solvente, no secan tan rápido y eso, pues en algunos casos es una ventaja y en otros una desventaja. Ventaja porque te permite sobre papeles como este poder combinar los colores entre sí. En el caso del alcohol no se puede hacer tan rápido, eh, o hay que ser demasiado rápido para poder combinar los colores porque él se seca. Vamos a darle otra pasada. Y incluso antes de que se seque vamos a darle así. Vaya, y como pueden ver, aquí hay un efecto de degradado, desde el tono más intenso hasta el más claro. Obviamente, el color sugerido en el exterior del plumón pues va a variar con respecto a cuántas pasadas le damos sobre el papel y también con el tipo de papel que estamos utilizando. Otro tipo de degradado que se puede hacer es con la técnica de arrastrado rápido del plumón. Es decir, que yo lo voy a arrastrar, bueno, voy a empezar colocando el plumón sobre el papel y luego lo voy a arrastrar rápido y, y mediante lo voy arrastrando también lo levanto. Y esto va a generar un efecto, bueno, pues de degradado. Y es así. Ahí dependiendo de cómo ustedes lo estén trabajando, podrían darle una o más pasadas. ¿Ok? Otra forma de pintar, pues es, si no tenemos esta precisión, o sobre todo si no son espacios regulares o así con ángulos rectos que me permitan llegar de un principio a un final sin mover el plumón, sino que es algo circular o de otra forma, pues es pintar primero el borde. Voy a hacerlo con otro tono. Pintamos primero el borde y luego vamos a pintar el interior, teniendo cuidado de ser lo más rápidos posible. Aquí casi que se utiliza esta técnica de varias pasadas si queremos dar un color uniforme. ¿Ok? Volviendo aquí a la parte del degradado, esta técnica sobre todo nos puede servir, bueno, ambas técnicas nos pueden servir para combinar colores. Y voy a combinar dos tipos de colores cálidos. Vamos a ver, tenemos este y tenemos este otro por aquí. Este es el que ya usamos aquí. Voy a hacerlo en un rectángulo aparte. Vamos a hacerlo aquí. Empiezo por el color más cálido o más luz, que en este caso pues el color más luz, perdón, es este amarillo. Y hago el degradado, así barrido. Y ahora vengo con el otro y hago la combinación en el sentido opuesto. Ok, esta es una forma. La otra pues es utilizando esta técnica de capas.
Primera capa y segunda capa. Ahora vamos con el otro. Primera capa, segunda capa. Y así, dando unas cuantas capas más, se puede tratar de combinar uno con el otro. Pero aquí hay algo importante que quiero mencionarles. Y es que dependiendo de la diferencia que hay entre los dos colores que estemos utilizando, así vamos a lograr que se mezclen. En este caso, debido a que los dos son colores cálidos, pues hay aquí alguna mezcla que se puede dar entre los dos. Pero cuando escogemos colores muy diferentes, por ejemplo, si hubiera escogido estos dos, va a ser más difícil hacer una mezcla entre los dos tonos, sobre todo sobre este papel, sobre este tipo de papel. Es más fácil hacerlo en un papel sketch o en un papel especial para plumones. Pero bueno, en el caso que nos interesa a nosotros, que es aplicación como para arquitectura, pues es suficiente de esta manera. Ahora, vamos a continuar aquí con el ejercicio que veníamos diciendo. Otra técnica, otra forma de cómo usar los plumones, debido a que hay que ser rápidos y a que tenemos esos problemas de precisión entre las capas de ellos que se pueden formar, pues es precisamente dejar luces en lo que vamos eh, pintando. ¿A qué me refiero? A que hay espacios que se quedan sin pintar cuando vamos pintando así rápido y no hay problema, podemos dejarlos así. Por ejemplo, bueno, si hacemos algo así, si yo me voy a pintar el borde rápidamente y vengo pintando de alguna manera rápida, pues puedo dejar así luces. Luces me refiero a espacios en blanco sin pintar. Y esto nos ayuda a que de repente genere volumen en lo que estamos pintando. Y precisamente para generar volumen es que utilizamos la luz y la sombra. Y ahora vamos a hablar de ella. Pues si yo pienso que la luz viene en este sentido, para acá, sé que esta zona de aquí se va a ver más iluminada, por lo tanto, bueno, voy a hacer esto con un color cálido porque me gustó cómo se miraban estos dos eh, que agarré anteriormente. Estos. Eh, pues empiezo pintando con el color más, que tiene más luz, o, que en este caso pues sería este tono de amarillo, ¿no? Y voy a tratar de dejar un espacio en blanco en esta zona de aquí, donde sé que le está dando la luz directamente a este círculo que voy a pensar que es una esfera. Y sería, bueno, algo así. Y luego pues vengo y voy a darle en esta zona de aquí, pues como sé que va a estar en penumbra o tiene que verse más oscuro, pues de repente puedo darle un poco más con el mismo tono y luego agarrar el otro y, y generar esa penumbra. Luego volviendo con el amarillo, pues intento hacer la combinación. Con esto hay que ser bastante rápidos y tener a la mano los dos colores, los dos tonos de plumón que queremos eh, combinar. Noten que hay algunas partes donde de repente me salí. Eh, hay que tratar de no salirse, pero digamos que si uno se sale de repente esto de la luz y la sombra que se genera en elementos como estos, pues no hay mayor problema. Y voy a hacer la sombra y aprovecho para introducir este otro tipo de plumón que también es plumón de alcohol, que son estos, que se llama Artist
Artist Series, no sé, soy malo con el inglés. Y estos son los que compré en Dollar City, que vienen los sets de 3 plumones. En este caso son los grises, venían estos 3. Y estos en especial me han gustado bastante porque hacer este tipo de efectos de degradado entre ellos, sobre todo entre la gama que viene junta, es bien fácil. El tipo de alcohol que traen se presta para poder hacer combinaciones. Siempre hay que ser rápidos, como les estaba mencionando en este ejercicio, pero digamos que se hacen combinaciones de color un poco mejor que con los Prismacolor sobre el papel layer. Ahora, sobre otros papeles como sketch, vegetal o papel para plumón directamente, pues obviamente funcionan súper bien estos Prismacolor. Bien, vamos a otra técnica, y es utilizando el blender. El blender es este Prismacolor, digo blender porque así se llama. Aquí pueden ver el nombre, bueno, no sé si lo van a poder ver. Ahí dice blender, el código es el 121. Y el blender pues sirve para hacer degradados, para te diluye un poco el color que estás usando. Vamos a usar uno distinto. Vamos a irnos con este magenta. Bueno, los Prismacolor tienen sus propios nombres. En este caso pues se llama Mulberry. Pues voy a tratar de hacer un degradado con el blender. Voy a pintar rápidamente aquí y luego voy a agarrar el blender y voy a pintar sobre él para hacer un degradado. Voy a dar 2 pasadas y ahora usamos el blender. Este efecto se logra mejor más fácil en papeles como el sketch o el vegetal. Bueno, aquí se percibe realmente poco. Eso me lleva al siguiente ejercicio, que es otra forma de usar el blender, que es uniformizando el color. Aquí voy a darle una pasada. Luego voy a usar el blender en todo el cuadro. Y el blender me sirve para que en estas partes donde quedó demasiado lleno o donde empieza, digamos, el trazo y donde termina el trazo y que generalmente queda una mancha, a que ahí se mire uniforme. Esto desgasta un poco el color, digamos, que se está poniendo sobre el papel, pero tiene la ventaja de que queda más uniforme, en caso querramos hacerlo así. Lo único que sobre este papel hay que utilizar mucho el blender. Entonces ahí queda a decisión de cada quien si quiere hacerlo así. Otra cosa importante es que con el uso del blender, como estamos aplicando más alcohol al papel, como pueden ver en esta parte de aquí, pues si pintamos precisamente hasta la línea, con el uso del blender el color se extiende. Entonces podría salirse de la línea que estamos de nuestro dibujo que hemos pintado. Bien, vamos con la siguiente parte, y es luz, penumbra y sombra. Para esto vamos a utilizar un tono que sea un poco más claro, que me permita hacer esto. Vamos a ver este, que es no, vamos a ver otro. Este está bien. Pues como en esta esfera la luz viene en este sentido y la cara de arriba es la que tiene más luz, digamos. En ese sentido, pues voy a darle
una pasada con este tono. Queda así. En esta parte de aquí, digamos, siempre hay luz, aunque yo podría darle una segunda pasada, sabiendo que la luz no está pegando directamente como en la parte de arriba. Y aquí, que es una cara que está totalmente en penumbra, pues le voy a dar 3 pasadas con un mismo tono. Esta es la segunda. Voy a darle una tercera. Ok, espero que esto se pueda percibir en la pantalla. Quizá entre esta y esta todavía hay poca diferencia, así que voy a darle una pasada más. Y ahora creo que sí se percibe mucho mejor. Esta cara, que es donde le da directamente la luz, es mucho más clara que estas dos. Y como pueden ver, aquí podemos, bueno, en todas podemos tener un color más o menos uniforme, aunque se vuelve más uniforme cuando damos más pasadas, ¿verdad? Pero esto significa que es más uso del, del plumón, y también quiere decir que podemos generar distintas intensidades con un mismo tono, ¿verdad? Así que si ustedes tienen muy poca disponibilidad de colores, pues pueden usar un mismo plumón para generar diferentes intensidades de un mismo tono. Eh, Esto es útil, sobre todo si no pueden tener en un color claro, otro más oscuro y otro todavía más oscuro. Eh, Funciona súper bien. Ahora, lo siguiente pues es la sombra. La sombra, dependiendo sobre qué esté proyectada, pues así vamos a darle el tono. En este caso estoy pensando que está sobre una superficie blanca, así que estoy dando un gris. Este gris de estos plumones que compré en el Dollar City, eh, perdón por el anuncio, tanto anuncio, me gusta porque si uno, aunque uno no cuide mucho, digamos, las pasadas que da, el tono que agarran después cuando ya estén secos es bastante uniforme. Ok, ahora volvemos al ejemplo, bueno, siempre del cubo. Digamos, esto es en el ejemplo de una superficie. Voy a usar la otra punta para esto, se me había olvidado decirles. Cuando nos quedan espacios blancos y nuestro objetivo es que el color sea uniforme, podemos utilizar la otra punta del plumón para rellenar esos pequeños pedacitos blancos que nos quedaron, y así funciona súper bien. Y obviamente el plumón, la punta fina del plumón, pues nos sirve para llegar a esos espacios pequeñitos que necesitan color. En cambio, para pintar así superficies, pues recomiendo usar la punta biselada. Ok, vamos al ejemplo de siempre de luz eh, y sombra, pero de ahora reflejos y brillo. ¿Cómo podemos, bueno, así como se mira aquí, ¿verdad? Aquí tiene cierto brillo esta esfera. Entonces el brillo, en el caso de las superficies así eh, planas, se deja precisamente no pintando parejo. Voy a hacer ahora un ejemplo, voy a empezar con el tono más luz y pintando las orillas y haciendo esto. No lo pinté todo, eh,
Lo mismo voy a hacer aquí, porque sé que esta todavía tiene cierta luz. Y aquí, pues sí lo voy a pintar parejo. Y ya de una sola vez lo pinté así un poco intenso, con el objetivo de que, como está en penumbra, pues se tiene que ver más fuerte. Ahora, utilizo el otro tono, en este caso porque este color que es bastante luz, aunque yo le dé más pasadas aquí, ya no va a cambiar mucho. Entonces por eso me ayudo de este otro tono para poder dar estas tonalidades de sombra. Y pues con este podría pintarlo así, que no se mire totalmente parejo. Porque pues ese es el objetivo, ¿no? Como dije, estamos tratando de reflejar un poco de brillo y sombra. Y aquí voy a darle solamente esta zona de aquí y luego lo voy a intentar degradar con el tono luz. Si no funciona mucho, pues le doy más amarillo aquí y vuelvo con el naranja. Y ahora casi que sí se va a difuminar todavía más. Luego incluso si uno quiere darle un par de toques a esta parte de aquí, pues puede hacer algo así. Y ya con esto, este volumen pues tiene brillos y reflejos. Vamos con la parte de la sombra. Esta vez voy a usar la punta biselada. Lo único malo de estos es que la punta biselada tiende a ser muy imprecisa. Entonces, porque en la parte del bisel es gruesa. Y entonces por eso a veces prefiero ocupar la punta que es fina. Aunque me toque más trabajo, digamos, pintar un área grande. Ok, eso es con respecto a superficies que son planas. Ahora, bueno, aquí este cilindro, el ejemplo de un cilindro, pues arriba tiene así, y aquí podemos hacer esto. Y ahora vamos con la sombra. Ok, otra cosa importante, pinten las sombras al final, utilicen colores grises y negros al final. Empiecen primero con los colores luz. Ok, esto es con respecto a las técnicas de cómo usar los plumones. Y ahorita, pues bueno, vamos a tratar de ir rápido, ya utilizando estas técnicas sobre los ejemplos ¿cómo se llama? De aplicación ya directamente en arquitectura. A veces eh, cuesta decir, ok, ahora cómo lo aplico, pero bueno, hoy lo vamos a ver rápidamente. Tenemos el caso de un carro, un auto. Aquí, pues, obviamente, si ustedes se fijan en la realidad, los carros pues tienen una superficie lisa y que tiene mucho brillo, así que vamos a tratar de utilizar estas técnicas de brillo y color. Eh,
Obviamente, pues se va a tratar de pintar no, no la totalidad, sino que algo así. Las partes que están más abajo, pues las pinto totalmente intensas. A lo que sé que le da la luz, lo puedo dejar blanco o con partes blancas, algo así, como esto. Luego doy una segunda pasada a las partes que sé que van a estar en penumbra. Eh, o donde quiero generar más intensidad. O incluso podría, aquí no importa mucho si de repente me salgo en algunas partes o me paso. Si tienen un tono más intenso, podrían ocuparlo. Ahora voy a ocupar la punta fina, precisamente para no salirme y para solamente acentuar algunas partes. El tratar de dibujar carros y pintar carros es una excelente forma de cómo mejorar esta técnica del brillo. Ok, y en el caso del vidrio, ¿cómo se pinta el vidrio? En el caso de los carros específicamente y en algunas partes de arquitectura se pueden utilizar tonos grises o bien oscuros, como por ejemplo algo así. Eh, venimos y pintamos con las plumas. Luego podemos asuntar un poco con el gris. Así. Luego que hacemos esto, probablemente en elementos como estos, que sabemos que tienen que tener más presencia sobre el fondo, pues aquí, como ven, el color hizo que se perdiera un poco. Sobre todo si tuviéramos un fondo, pues uno viene y le da calidad de línea a la orilla. Y de esta manera ya se mira más presencia del elemento sobre el fondo. Ok, lo mismo hay que hacer con todo, sobre todo con todos los elementos, sobre todo cuando nos dan ese problema de que se miran, el dibujo se tiende a ver muy plano. Aquí pues estoy con una mesa y unas sillas. Puedo darle un tono claro y sobre este tono claro pues utilizar uno que es un poco más oscuro con el objetivo de hacer este efecto de que hay luz o brillo en, en los objetos, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. En el caso de otras cosas que son así como los muebles, que no tienen brillo, pues ahí dependiendo del detalle al que queremos llegar, pero bueno, eh, podemos trabajarlos con tonos, pues como ya dije, primero empezamos con un tono que sabemos que es más claro, tiene más luz.
y luego con uno que es oscuro. Y en el caso de estos que no necesariamente van a tener brillo, les puedo dar con el blender para que se miren un tanto opacos. Pero bueno, esto ya queda a decisión de cada quien. Yo pues creo que no siempre vale la pena estar utilizando el blender para todo, sobre todo en, en una planta que nos va a costar demasiado trabajo. Pero bueno, este es el efecto que se logra. Vamos a hacer algo similar en el caso de esto. No importa si no se pinta así parejo, porque luego uno viene con el blender. Una cosa importante con el blender es que lo limpien después de que lo estén ocupando. Ahorita por la ligereza no lo estaba limpiando yo, pero lo mejor es limpiarlo. Entre colores, porque si no después les puede agarrar, la punta les puede agarrar un color. Y eso no es bueno. Bueno, algo así. Y pues obviamente las partes. Otra cosa que recomiendo es que lo que sea, por ejemplo, madera dentro de todo lo que estamos pintando, tratemos de darle los mismos, con el mismo tono de plumón que estamos utilizando. Ok, eso es con respecto a ya este tipo de elementos. Vamos a ver otro tipo de elementos que nos vamos a encontrar en las plantas. Luego les paso foto de esto. Otros elementos que nos vamos a encontrar en las plantas, que son pues obviamente las texturas de pisos y superficies. Y vamos a irnos con el caso de estos que tenemos aquí. Empecemos por concreto. Si es un concreto que está más o menos liso, pues obviamente tiene la textura de concreto y uno puede pensar en darle un tono parejo, digamos, a todo el elemento que tiene esta textura. Sobre todo porque estamos pensando que es una superficie mate, pero de repente pues vale la pena acentuar algunas partes, sobre todo donde se ve la textura esta de concreto. Y ya cuando está seco pues van a ver ustedes el efecto que queda, eh, que se mira como si hay pequeñas sombras, ¿no? Ahora, en el caso de un piso que tiene cierto brillo, pues voy a darle el degradado con las capas estas rápidas, que sería algo así. Empiezo no, no lo doy uniforme, o sea, no en todo, porque el objetivo es precisamente crear cierta textura como brillo, y luego se acentúa este, con, y esto es mejor hacerlo con un instrumento para que quede perfecto, perfecto en el sentido de que el brillo, ahorita voy a dar unas líneas diagonales utilizando la escuadra, y voy a hacer líneas paralelas, así en diagonal, que tengan diferentes gruesos. No importa si empezó o terminó exactamente igual. Luego puedo pintar también superficies, sobre todo cuando ya me estoy acercando a las esquinas, donde le doy parejo al color. Y esto ya genera la sensación de brillo. Si ahorita no lo terminan de ver bien por la calidad de la cámara, pues les voy a poner una foto
Con esto algo bien importante es tratar de no ocupar más de 2 tonos, que solamente sea el del fondo y con el que le vamos a oscurecer y hacer los reflejos. Eh, ok. En el caso de un piso mate, que de repente estamos con algún tono, que incluso puede ser un tono un poco intenso, vamos a ver. Eh, si de repente tenemos una textura que el tono es intenso, pues usamos la técnica esta de las barras paralelas. Y de repente, pues, aprovechando que el piso tiene textura, podríamos aprovechar para rellenar estas partes que se miran ligeramente blancas en- entre las barras que hemos ido pintando. Y eso pues nos ayuda a que se mire más o menos uniforme. En el caso de texturas, bueno, así como esta, eh, podemos darle los degradados estos así, tratando de no pintarla totalmente. Y ya eso me da cierta textura, cierto volumen. Si yo quiero, incluso puedo todavía repasar la parte de las líneas, de la textura, y eso también le va a generar un poco más de volumen, o incluso a algunos de estos ladrillos, pues darles una segunda pasada, y eso pues le da todavía más volumen. Ok, en el caso del concreto tipo acera, por ejemplo, podemos utilizar esta misma técnica con un color, con un tono de gris súper suave. Y dar en algunas partes unas 2 pasadas más y queda súper bien. Ok, en el caso de la madera, bueno, conviene utilizar, pueden utilizarse 2 tonos o esta que estamos aquí, que son como reglas de madera. Pueden utilizarse 2 tonos o un solo tono. Pero bueno, voy a usarlo utilizando 2 tonos por cualquier cosa. Eh, y empiezo pues pintando algunas, o más bien dicho, voy a usarlo con un tono mejor. Empiezo pintando algunas, así que se mire un tanto al azar. Y las pinto en dirección de donde está más largo. Si estuviéramos hablando de una madera que es como veteada, que se mira la veta de la madera, pues también se pinta en la dirección de la veta. Y luego pues voy a darle, puedo generar cierto brillo, dándole el degradado y dejando algunas casi sin pintar. Y luego puedo repasar algunas de estas que ya les había dado color, pues con el objetivo de que se miren dentro de un mismo tono del café, pues que hayan brillos y sombras. Incluso una tercera o cuarta pasada ayuda. En el caso que utilizara 2 tonos, pues busco los tonos que sean más afines entre sí para no tener que estar dando con un solo plumón varias pasadas, sino que doy un fondo con el tono más claro y luego
estos elementos que quiero que se miren más oscuros, pues los doy con el tono más oscuro. Pero en ese caso hay que tener mucho cuidado porque si tenés dos tonos muy diferentes de café, la textura no se va a ver bien. Por eso preferí hacerla con uno solo. Pero bueno, también pensando en las limitantes que ustedes pueden tener con respecto a colores. Si no tienen el montón de colores, no se aflijan porque con un mismo plumón pueden sacar diferentes intensidades. Ok, en el caso de la piedra, como pusimos el ejemplo en el caso de los colores, podemos utilizar grises, beige y celestes, pero celestes muy pálidos. En este caso me voy a ir solamente con grises y beige. ¿Por qué? Porque a veces cuando no tenemos cuidado eh, en el uso de los plumones, hay algunos celestes o azules que son muy intensos. Entonces prefiero que, que, lo, que lo que se pinta no quede eh, tan, tan intenso desde el principio. Luego, cuando ustedes terminan de hacer toda la composición del color, o sea, cuando ya pintaron toda su lámina y ven que le falta un poco de centro al color, pues entonces corrigen. Pero si desde el principio van pintando con colores muy intensos, el resultado va a ser una cosa bien, bien colorica, bien como que es arcoíris y no se mira bien. Entonces es mejor ir pintando, ¿cómo se llama? Aquí estoy ocupando dos tonos de gris, uno súper suavecito y el otro pues siempre suave y un beige también bien suave. Incluso hay algunas piedras que se pueden quedar blancas. O incluso podría darle otras pasadas con el gris así y haciendo estos degradados y ya con eso es suficiente. Bien, lámina de techo. En el caso de la lámina de techo, pues generalmente es gris, ¿no? Podemos darle, si pensamos que la, 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 la luz viene en este sentido, esta lámina de aquí va a recibir mucho más luz que esta y esta todavía va a quedar también en penumbra. Entonces, yo puedo, por ejemplo, con el tono del gris, ¿cómo se llama? Súper claro, darle un fondo, no importa si me paso un poquito por ahí, a, a esta lámina que va a ser la que va a recibir más luz, con el gris más, un poco más oscuro, le doy fondo a esta que va a recibir menos luz, y esta otra también que va a quedar en penumbra, pues le doy el mismo. Solamente que aquí trato de darlo parejo y le doy dos pasadas. Ok. Ahora, puede quedarse así, sí, puede quedarse así. La otra es que le damos la textura con las líneas. Con este gris que pintamos esta zona de aquí. Y con otro gris más oscuro, o sea, ahorita estamos usando tres grises, pues doy la textura a las otras partes. Incluso esto puedo hacerlo no con las líneas así totalmente fuertes, sino que haciendo el degradado. Luego acentúo la cumbrera para que se mire pues más claramente esta parte.
La teja es el mismo proceso, lo mismo, nada más que pues obviamente utilizando un color conveniente. Puede ser con uno o dos tonos. Voy a empezar con dos tonos. Por ejemplo, es un color como melocotón. Bueno, voy a dárselo parejo mejor por cualquier cosa. Y ahora pues con el color que es un cherry, puedo hacerlo, como ya dije antes, así degradado. En este caso pues la hago más tupida. La textura. Y aquí también las líneas más juntas. Ahora solamente acentuamos la cumbrera y esta parte y ya quedó. Si ven que hay necesidad de que ya cuando están secos los dos no hay mucha diferencia entre la parte que recibe más luz, pues le pueden dar una segunda pasada a la textura y ya con eso pues se va a ver mejor. Ok, arena, pues generalmente tratamos de hacer manchas. Que se miren como al azar y que vayan poniéndose como más tupidas, más intensas en las zonas de las esquinas. Podemos dar una segunda pasada y así pues generamos distintos tonos, unas partes más oscuras que otras. Ok, vegetación. Obviamente pues vamos a utilizar verdes. Y aquí hay algo bien importante. Traten de tener cuidado con no mezclar tantos colores. A veces uno cuando tiene muchos tiende a cometer ese error. Este, Vamos a empezar con tratando de que sea algo que tiene mucha luz y pensando que si la luz siempre viene en este sentido, pues voy a darle, utilizando esta técnica de manchas al azar, pues empiezo dándole aquí a la parte donde sé que hay más sombra. No importa si de repente se salió un poquito del perímetro de cómo habíamos dibujado el árbol. Incluso si hacen unas manchas que están afuera, no hay problema. Pueden hacerlo. Y ya, esa es una. Eh, si ustedes quisieran, ¿cómo se llama? Darle un poco más de profundidad, podrían probar con un segundo tono. Pero como les digo, hay que tener cuidado entre ellos, de no dar muchos tonos distintos, sino que tratar de jugar con unos dos o tres tonos de verde nada más. Muy bien, vamos a pensar que pues tiene una textura así concéntrica. Como pueden ver, hay cierto espacio que se genera luz. Entonces, con otro tono de verde un tanto más intenso, pues puedo generar. Y con la punta así, la punta delgada, pues puedo generar
Eso. Como dije anteriormente cuando estábamos viendo los colores, lápices de colores, este tipo de vegetación también no necesariamente tiene que ser toda en color verde, sino que de repente podemos utilizar otras, otros tonos como rojos, colores cálidos o incluso colores fríos para de repente acentuar alguna especie, ¿no? En este caso, pues voy a pensar en una que es así un poco más como rojiza. Y aquí, pues intencionalmente estoy dando más color que en estas otras dos que tienen como más luz. Y puede ser que lo haga así solamente con un tono o que de repente le mezcle otro, pero teniendo mucho cuidado de que, como les digo, no se vaya a ver muy colorico, muy sin gusto, ¿ya? Tiene que verse bien arquitectónico. En este caso, pues si le meto algún rojo va a ser nada más como para acentuar algunas pequeñas cosas, como por ejemplo el ramaje, pero muy poco, o sea, a manera de que sea sutil, porque si lo exhibo demasiado el rojo, eh, tiende a pesar mucho en una lámina y eso hace que no se mire bien, sobre todo con los colores, o sea, en los tonos que generan los plumones. Um, Otra forma es pues utilizar el blender, eh, pero aquí bueno hay que ser rápido y tener casi que los dos plumones ya destapados y listos para usarse. En ese sentido voy a seguir con este tono así un poco rojo. Intencionalmente pues le voy a dar aquí y ahora vamos con el blender. Y la idea pues es crear el degradado, ¿verdad? Eh, la otra forma es darle una pasada con el blender antes de eh, utilizar el tono de color que vamos a poner sobre el papel. Esto permite que haya un poquito más de, de libertad para hacer el degradado. Algo así. Y eso es lo que voy a hacer en el siguiente ejemplo. Voy a aplicar el blender y ahora vamos con el tono. Solo se lo pongo a la orilla y vuelvo con el blender. Y vamos con otro tono ligeramente más claro. Y otra vez el blender. Y de esta manera se va a ver un degradado. Solo que eso implica pues bastante gasto de los plumones, ¿no? Vamos con el siguiente ejemplo. Agua. Vamos a usar dos tonos de, de colores fríos y muy transparentes. Porque, bueno, vamos a tener un tercero en celeste, solo para
apoyo para sombras. Pero bueno, ahorita les voy a mostrar. Empezamos con el color más luz. Y vamos a dar unos degradados así. Y ahora en el otro sentido. Tal vez ahora no se mire tan bien, pero luego vamos a ver cómo cambia. Perdón, era... Tratamos de ser intencionalmente de apenas rozar el plumón. Luego en las orillas, generalmente, vamos a dar un color más intenso. Lo hago tratando de poner toda la punta biselada sobre el papel. Y ahora podríamos utilizar este solamente para generar alguna sombra específica en las orillas, y sombra que no necesariamente se mantiene sobre todas las orillas, sino que de repente se desvanece. Así. Luego, si ustedes quieren, pueden darle el efecto de movimiento, como por ejemplo algo así. Apenas tocando el papel para que se miren estos degradados. En la foto supongo que se va a ver todavía mejor. En el caso de agua este es agua que tiene un poco más de movimiento. En el caso de agua que sea un poco más estable, igual vamos a darle, empezar desde la orilla que sabemos que va a ser un poco más, que va a tener un poco más de sombra, y damos degradados dependiendo de qué es lo que se espere. Se puede hacer con la punta utilizando el bisel completamente o solamente una parte, y luego acentuar un poco. Utilizamos el segundo tono. Intencionalmente podemos ser así, de dejar las líneas bien marcadas. Y luego, utilizando un tono oscuro, pero con mucho cuidado, podemos generar los arcos estos concéntricos. Si tuviera un blanco, preferiría hacerlo con el blanco. Si ustedes lograron conseguirlo, pues hagan estas líneas curvas, estos arcos, con el color blanco. Queda súper bien, mucho mejor. ¿Ok? Vamos con lo siguiente. Área verde y vegetación sobre ese fondo. En el caso del fondo, pues se pinta con el tono de verde más claro que tengamos, y se pinta en dirección de las curvas de nivel, haciendo esto. No importa si de repente se pasan un poco, pueden hacer degradados, detenerse de vez en cuando, y incluso dejar ciertos espacios sin pintar, no importa.
Al contrario, se ve, se ve bien. Y luego en la parte de grandes áreas, pues pueden pintar de alguna manera un poco rápido incluso. Esta es la ventaja del plumón, que es una técnica rápida, pero también es su desventaja de que hay que dominarla bien para no equivocarse mucho, pero se pueden aprovechar el hecho de dejar estos espacios en blanco. Ok, ahora vamos, pues, vamos a darle a a este árbol, lo vamos a resaltar un poco sobre el fondo. Vamos a usar el blender. Y por último le vamos a dar aquí la parte donde sabemos que hay más penumbra o más sombra. Y esta, pues le vamos a dar verde. Que incluso pues podríamos tener otro tono aquí de verde, más oscuro. Y aquí, pues lo mismo. Y luego con la parte de curvas de nivel, pues la técnica que ya conocemos, hacer líneas perpendiculares entre las curvas. Y por último queda pues hacer sombras. Si la luz viene en este sentido, pues vamos a hacer las sombras. De repente, si quieren, pueden también enfatizar un poco las curvas de nivel con esta técnica de pasado rápido. Y ya estamos. Eh,
Vamos a ver, son las 8:35, digamos. Estos eran todos los ejemplos que tenía para mostrarles hoy. Em, vamos a, voy a, voy a colgarles, bueno, ya todos están enterados que ahora voy a estar pasando las clases a la plataforma de Classroom de Google con el objetivo de que seamos más ordenados, poder tener más control de las tareas que les dejo y de la información que se da en clase. Este, voy a colgarles ahí las fotos de estas prácticas como hicimos con la clase de la semana pasada. Y nada más les dejo, bueno, voy a dejarles también ahí unos ejercicios que son similares a todo lo que hemos estado haciendo hoy, que es básicamente, ¿cómo se llama? Hacer ejercicios de vegetación, de texturas, y propiamente de las técnicas de plumón, de esto que veíamos al inicio. Ah, una cosa bien importante. Antes de, eh, por eso son importantes los ejercicios. Antes de hacer la lámina, digamos, o un dibujo o ya la tarea, pues les diría de que hagan estas prácticas, estos ejercicios, para que ustedes conozcan los materiales, cómo se comportan sobre el papel que tienen ustedes y los tonos que dejan. Para eso pueden hacer una cartilla de colores, es decir, todos los colores que ustedes tienen a disposición, hacen algo así como aquí, pero de esta manera, así, así como esto. Y entonces esta es una cartilla o un muestrario de todos los colores que ustedes tienen. En este caso es el que yo tengo. Estos son todos mis plumones. Y lo que hago es pues trazarlo sobre el papel para ver qué tonos son los que dejan. Ahí se van a dar cuenta cuáles dejan más mancha que otros, cuáles pintan un poco más uniforme. Y colóquenles el número, el código, para que ustedes sepan, bueno, voy a pintar algo que es amarillo o naranja. ¿Cuál de los tonos que tengo de naranja utilizo? O incluso pueden hacer que con el mismo tono, pues lo pasan una vez, luego dos veces, luego tres veces, a tal manera que vean los dos o tres tonos que pueden generar con el mismo plumón de intensidades para que sepan, por ejemplo, este ejemplo, ¿se recuerdan? Aquí utilicé un solo plumón y tengo tres intensidades distintas del mismo tono de beige o de café. Entonces eso les va a servir para que cuando quieren pintar su lámina, pues sepan qué color van a utilizar y no se equivoquen y no tengan luego que después repetir. Muy bien, voy a dejar unos 5 minutos para preguntas. Bueno, dice Elmer, supongo que la tarea sería hacer una planta y pintarla con esa técnica. ¿Podría ser la misma planta que hice para la técnica de color, solo que ahora con la técnica de plumón? Sí, sí puedes hacer la misma planta, no hay problema. O sea, no estamos evaluando diseño, sino que lo que vamos a evaluar pues es la técnica, cómo utilizar los plumones. Quizás lo que les puedo decir con respecto a eso es que no se compliquen mucho en hacer algo tan complejo. No se está evaluando eso en este momento. En el momento de cuando hicimos dibujo técnico blanco y negro se evaluaba la complejidad porque precisamente el objetivo era que ustedes aprendieran a diferenciar volúmenes con calidad de línea y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso es que necesitaba el dibujo ser un poco más complejo. Ahora no necesariamente tiene que ser complejo, lo que sí tiene que tener es pues que se vea que han utilizado las distintas técnicas, que tenga ambientación de muebles, de vehículos, de vegetación, de texturas, o sea, y dentro de lo que ustedes están metiendo, pues traten de conservar la unidad del dibujo
utilizando incluso acentos de color sin que aquello se mire extravagante o feo, ¿verdad? El caso de la piedra, por ejemplo. Por eso les dije de que en esta ocasión no metía un celeste, sino que solo grises y beige, con el objetivo de que la textura no se mire extravagante o no compita, digamos, con otros elementos que van a estar sobre ella, como los muebles, en el caso de que hubieran muebles. ¿Qué código tiene el color el que usó para la textura de madera? Este era el... Uh, quiero ver. Ya te digo. Ese se llama... Es el PM70. Sand o arena. Ese es el que ocupé para este. Dentro de los que les sugerí, quiero ver, quiero buscar el correo rápido. Vamos a ver. En el delineamiento general se los mandé. Quiero ver, primero les sugerí que compraran 2, 4, 6. El orange, el leaf green, el leaf green es este. El carmine red es un rojo bien intenso, que sirve para hacer algunos acentos. El blue slate, que es el PM145, es el que ocupé para el agua. El brick beige es uno similar a este, que ocupé para la madera, que se le sirve. Y el cool gray, que es un gris intermedio, digamos. Luego otros tonos los que les puse ahí útiles, el true green, el dark olive green, que son los otros dos que ocupé para complementar esta zona de aquí. El Copenhagen blue, que es un celeste. El sienna brown, que es un café ya más intenso. Este es bien bonito también para madera y otras cosas. El cool gray del 30%, deco yellow, que es el 131, el canary yellow, que son los otros amarillos que ocupé, y el light cerulean blue, que es también un celeste pálido que sirve para estas cosas. O sea, dentro de todo lo que hice, a excepción creo yo del magenta, el morado y creo que este verde, todos esos tonos son los que les sugerí en el correo que podían adquirir. Otro que es importante es el cherry. El cherry es el que ocupé para teja, así se llama, cherry. Ya les digo cuál es el código. El código es el 86, el cherry. Y también está el 170, que es el peach o melocotón, que juega súper bien con el cherry. Entre los dos se pueden hacer texturas de teja, ladrillos y cosas así, terracota. Bien, si no hay otra pregunta, pues dejamos esto aquí. Revisen la asignación de la tarea. Bueno, perdón, revisen el Classroom, porque ahí voy a asignarles la tarea. La tarea se asigna el miércoles, pero para el miércoles necesito, porque vamos a volver a tener clase de práctica de esto de los plumones. ¿Hasta qué hora de ahora tenemos para enviar la tarea? Miren, veo que tenemos un problema grande con todos ustedes porque no leen los correos y no leen las asignaciones. Yo soy bien claro, trato de ser bien claro en las indicaciones de cada cosa. Voy a tocar el tema aquí, aunque pensaba hacerlo el miércoles me voy a extender un poco más en esto, y es que el día del parcial les di la indicación de que hicieran un mirador.
y muchos de ustedes se pusieron a dibujar una casa entera. Entonces quiere decir eso que ustedes no escuchan, que ustedes no leen las indicaciones que uno les manda por correo. Y bueno, ese es el punto, de que muchos me escriben preguntándome cosas que ahí están en el correo. Entonces esa es la razón por las que muchos salen mal, porque no escuchan y no leen los correos, no leen las asignaciones de las tareas. Se les dice, hagan una planta con todas las cosas que se ven en clase. ¿Qué son las cosas que se ven en clase? Esto, y no lo hacen. Y entonces al no hacerlo, pues tienen mala nota. Y luego preguntan, ¿por qué tengo mala nota? O mire, arquitecto, ¿cuál era la escala? Cuando ahí dice cuál es la escala. Entonces les pido, por favor, de que sean más atentos eh, a las asignaciones de tareas. Repito, en el Classroom voy a dejar las fotos de esta práctica y en el Classroom les dejo escrito los ejercicios que deberían de hacer de aquí al miércoles. El miércoles también tienen que tener una planta arquitectónica diseñada totalmente por ustedes. Como les digo, no voy a evaluar complejidad ni nada, sino que el objetivo es practicar estas técnicas. Entonces traten de dibujar y tener listos, ya dibujados, todos los elementos de una planta. Ambientación, vehículos, vegetación, texturas, todo listo ya solamente para pintar, para que yo los vea pintar y les pueda ayudar a mejorar y a hacer esto que hemos hecho hoy. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por su atención, por estar pendientes